El Evangelio de Marcos comenta un dato bien interesante, hablando de que Jesús y sus discípulos iban caminando y los discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Bueno, el texto dice que los fariseos le reclamaron a Jesús de por qué arrancaban espigas, precisamente porque era un sábado. Pero en lo que me quiero concentrar, lo demás ustedes lo pueden investigar o si van a la celebración de la Eucaristía van a ver la homilía de ese texto. Pero el dato que se me hizo muy interesante es cómo era que para los judíos, si vas de camino y había un sembradío de trigo o inclusive un viñedo con uvas, era permitido que pudieras comer hasta saciarte y no se consideraba ni un robo ni una invasión, era permitido e incluso algunos lo veían con gusto que los viajeros pasaran y comieran uvas hasta saciarte. Solamente no podías usar ninguna herramienta, o sea, no te podías llevar una hoz o algo como para cosechar, ni podrías llevarte una canasta llena de uvas. Es decir, lo que necesitabas y en ese momento. Y yo me quedé pensando qué costumbre, no solamente costumbre o qué interesante esta cultura, sino que la elevaron inclusive a un precepto religioso. El hecho en la cultura judía de darle a un viajero hospedaje es un mandamiento religioso. Por eso aquel hombre que le llega un visitante en la noche y que va y le dice al amigo, ándale, dame pan porque me llegó alguien de viaje y no tengo que darle, no solamente es por buena gente, es una obligación religiosa. Igualmente esta que estamos mencionando ahorita. Y, y qué interesante, por eso en la ley judía pues hay muchos mandamientos y muchos de los cuales más que ser preceptos religiosos son sensibilidad humana elevada a un precepto religioso. Yo pensaba que en nuestra cultura, cuántas veces muchas cosas que deberían de ser de derecho natural por ser humanos, se ha privatizado al extremo de dejar morir a alguien de hambre por no quererle compartir cosas que inclusive podemos tener en exceso. Hoy en día, si alguien tiene un árbol plantado y que algunas ramitas salgan por la calle, casi se enojan. Ahorita que están llenos de guayabas, no las arranques porque son mías y me pertenecen y no tienes derecho. O sea, como un egoísmo muy crítico, muy extremo. Y pensaba, ¿con qué otras cosas también nos habremos vuelto egoístas pensando que son derecho mío, de mi propiedad, y que en un derecho natural pudiéramos compartir? A veces cosas como el tiempo, el conocimiento, son cosas que si lo pensamos un poco, no son tan propiedad personal, sino son una manera también en que pudiéramos compartir mucho más a las personas. O sea, si alguien tiene un problema, una situación, si alguien, es más, hasta cosas como si alguien está buscando una dirección, si alguien no sabe algo, poderle ayudar, sería una muy buena manera de compartir y no ser tan egoístas de que le haga como quiera, ¿no? A mí me costó mi trabajo que él le busque y nos hemos vuelto un tanto egoístas. Creo que sí deberíamos de replantearnos esto. Es más, inclusive con el derecho, voy a hablar aquí de México, con el derecho de un peatón de cruzar la calle que tiene más derecho dentro de una ciudad, una zona poblada, a un automovilista que va pasando y sin en cambio lo vemos así como al revés, como si a ver si él me da permiso de cruzar la calle cuando debería de ser de otra manera, ¿no? Sé que a veces las leyes y las normas se vuelven tan estrictas que si vemos a una persona que se cae en la calle, a veces tenemos miedo de ayudarle porque qué tal que la misma ley nos vaya a nosotros a empezar a investigar y a acusar que fuimos los causantes de algo. Tristemente, con muchas de las situaciones que se viven en nuestros países, México, eh, hasta cuando vemos un accidente automovilístico que vamos pasando y vemos algo medio raro, híjole, no nos queremos ni detener porque tenemos el pendiente de que haya sido algo que nos puede involucrar en una situación mucho más complicada y eso es triste. Más allá de eso, yo creo que tomando este pequeño dato del Evangelio podríamos pensar cuántas veces puedo compartir algo más con los demás y sin sentirme tan posesivo con respecto de eso. Hoy en día inclusive muchas ciudades organizan la
cuestión de las calles, de las bancas, de los jardines, para que la gente no se quede mucho tiempo y no los disfrute. Hay muchos, por ejemplo, bancos o en cuestión de la arquitectura, una arquitectura, creo que esta la llaman arquitectura hostil, para que la gente no se siente en mi banqueta, para que la gente no se recargue en este árbol, para que aunque si yo tengo un lugar donde la gente pudiera llegar a descansar, que no descansen, que se vayan, eh, cosa que debería de ser como con una sensibilidad más humana, no la hemos hecho así, no lo hemos hecho así. Pensaba yo, a veces cuando estás por una ciudad o cuando vas por una calle o por un pueblo y si alguien tiene una urgencia, ¿qué les diré? A veces hasta de buscar un baño, ¿no? Pues somos humanos, cualquiera le puede ocurrir una emergencia cuando menos lo piensa. Qué complicado. Qué complicado que digamos, bueno, es una necesidad humana y cualquier casa se debería de ver obligada a ofrecerte desde un vaso de agua o acceso a un baño para un niño que tienes. Y más bien lo vemos como, no, no, yo no te permito entrar, es mi baño, es mi propiedad, esto me pertenece, tú busca. Y vas a buscar y tienes que pagar, pues ahí se entiende que se tenga que dar un poco de dinero a alguien que atiende la cuestión de la limpieza, pero cuando son cuestiones inclusive de un pueblo y de un municipio, ¿por qué tienes que pagar por algo que es una necesidad elementalmente humana? En muchos lugares, sobre todo de España, hay fuentes de agua potable, donde la gente puede ir y llenar una botella y tomar, y eso es muy bonito. Pero en muchos países de América Latina, esto se ha industrializado. Es decir, quita la llave de agua potable para que la gente se vea obligada a comprarla. Y también ahí nos falta mucha sensibilidad del compartir. Con todo esto, quiero decirles que tenemos mucho que aprender de la gente que vivió hace 1000 o 2000 o más años, que en muchas cosas tenía más sensibilidad y un espíritu de más, de compartir un poco más, de más solidaridad que lo que nosotros muy capitalistamente hemos industrializado. Pues piénsenle qué cosas a lo mejor tú podrías compartir un poquito más, ser un poquito más desprendido. Nos vemos en la próxima.